El cartucho maldito de Zelda. Ese fin de semana decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a los rastrillos de los garajes esperando hacerme con unos buenos juegos, a grandes precios, gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye, F0 y otros 2 controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario cuando presté atención a una última casa. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo, no vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era, a falta de una palabra mejor, inquietante. Era extraño, si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar nada, pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo os digo que si no llega a ser por la tarde, y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con su mandíbula torcida cuando le dije lo que estaba buscando, e inmediatamente me di cuenta de que debía estar ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida a la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, intentando no ofenderle, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, para mi sorpresa, me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas cuanto menos, pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas, estaba claro porque nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando llegué al último, por alguna razón me recordó a Majora Mask, el mismo cuerpo con forma de corazón, con pequeñas estacas hacia afuera. Realmente, en mis adentros, pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna freudiana estaba proyectándose a sí misma en esas manchas de tinta, pero después de los eventos ocurridos no sabría decirlo. Debería haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, miré hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo, como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar, color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención, estaba demasiado contento no solo de haber conseguido el juego, además había sido gratis. Estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo adiós entonces go Odjeten, al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando, y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego. Para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un fichero, llamado simplemente Ben. Adiós Ben Ben, había dicho adiós Ben. Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil, y por alguna razón le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Con curiosidad, eché un vistazo al fichero durante largo rato. Puedo decir que había llegado muy lejos, tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que usó una estatua de Guo para guardar el juego, estaba en el día 3 en el templo de la Torre de Piedra con algo menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición, y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo salvo por algunos problemillas aquí y allá como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flash aleatorios en intervalos cortos, no estaba nada mal.
Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los NPC me llamaban Link, y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, un fallo de programación derivado de que nuestra partida se hubiesen mezclado, o algo así. Estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando me pasé el templo de Woodfall, fui a las partidas salvadas y borré el archivo. Ben intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas, esperando que esto resolviera el problema. Lo hizo, y no lo hizo. Ahora los NPC no me llamaban nada, donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco, el archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado, y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego la pasada noche, consiguiendo el lente de la verdad y completando el templo del pico nevado. En ese momento algunos de vosotros, jugadores más hardcore de Majora's Mask, conoceréis el glitch del cuarto día. Hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a 000000 en el día final y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo del pico nevado, parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulse B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra el jefe Majora al final del juego, en la arena, mirando fijamente al niño calavera que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente él flotando en el aire por encima de mí, y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. Inmediatamente mis manos empezaron a sudar. Definitivamente esto no era normal, el chico calavera nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona, y no importaba a dónde fuera, el chico seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente, sin decir nada. Nada pasaba, y estuve así como unos 60 segundos. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero empezaba a dudarlo. Estaba a punto de tocar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla: no estás seguro de por qué, pero aparentemente tienes una reserva. Instantáneamente reconocí ese texto. Aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Arju en la posada Stockpot, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarté pensar que era casi como si el juego intentara comunicarse conmigo. Empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien. Entonces me di cuenta de lo estúpido que parecía. Pensar que alguien reprogramaría un juego así era absurdo. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla, y era como el anterior, una frase ya existente: ir a la guarida del jefe del templo. Sí barra no. Pause por un momento, pensando que debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar no. Entonces respiré fuerte y presioné sí, y la pantalla se volvió blanca, con las letras "el amanecer de un nuevo día" y el subtexto: en él. A donde fui transportado me llenó del más intenso terror, casi paralizante, que nunca haya experimentado. La única manera de la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento deprimente a una escala muy profunda. Nunca he sido un chico deprimido, pero lo que sentí era algo que ni siquiera sabía que existía. Era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de la ciudad reloj. Caminé hacia afuera como normalmente harías cuando empiezas en el día 1 y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Normalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y el perro que corre fuera de la torre. Esta vez, todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados por un sentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar. De alguna manera, sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más chirriante fuera la música. La música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante tuya, pero no pasaba nada, y el bucle constante empezó a hacer mella en mi estado mental. En todas partes, oía de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, lo suficientemente débiles para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas, pero suficientemente alto para que mi determinación me obligara a buscarlo. Busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, y no encontré nada. Ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido, la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire, toda la zona parecía rota. Sin esperanza de poder ser salvada.
Cuando la canción de curación se repitió, la que debió ser su 50 vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y atmósfera del lugar, unidos la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica, había sido distorsionada y destrozada, me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía al fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí. Pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo solo me decía: tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no tenía ni idea de por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios. Sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito del niño calavera en el fondo. Tan pronto como la pantalla volvió estaba justo delante de una estatua de Link de las que aparecen tocando la elegía de Vacío Elegio Fentines. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome, de una manera solo comparable con los ángeles del llanto del Dr. Wu. Siempre, en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome, o no quiero decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero en ningún momento se me ocurrió apagar la consola. No sé por qué, pero estaba envuelto en esto, el terror era tan real. Intenté mover la estatua, pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer, empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero cuando iba a volverme para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente, la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link, mirando fijamente a mi pantalla, permaneciendo de manera vertical como un reflejo de la estatua, mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo, asustado. Y nuevamente, el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás mío, esta vez, mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, se oyó por el fondo un grito y la pantalla se volvió oscura, y el texto amanecer de un nuevo día. Inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj, con el chico calavera sobrevolándome nuevamente, en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto, y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el chico calavera no paraba de mirarme, atormentándome, con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento, equipé mi arco y disparé al chico calavera, y conseguí darle como pude comprobar cuando hacía una animación en la que volvía hacia atrás su cuerpo. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció, diciendo esto no te va a hacer ningún bien. Gee. Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento usado por nadie en el juego y el mismo chico calavera no tiene ningún movimiento.
Cuando la escena de muerte apareció, mi cuerpo muerto seguía en llamas, y el chico calavera se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para volver a aparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa y inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música, y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el chico calavera debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción, pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena que las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el chico calavera flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, todo lo que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descoloró con el mensaje: te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarte de nuevo a la escena de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no se estaba. En vez de Link había sido reemplazado por Tu Turno Your Turn. Tu turno tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné Tu Turno y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el chico calavera sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se inició de nuevo, había un nuevo archivo debajo de Tu Turno llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso, pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día, Dios, ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no paraba de recordar el sentimiento de terror cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo para encontrarme con un cartel de se vende delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento por algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve, y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo, y si puedo reencontrarme con el anciano entonces podré conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo. Ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo grabaré mi trabajo todo el rato. La idea de grabarlo solo se me ocurrió al final, así que solo podéis ver los últimos minutos de lo que he sufrido.